Bienvenidos a Relatos de la Madrugada. Espero que este relato de terror lo deje marcado para siempre. Dígame desde dónde nos escucha para enviar todo el terror posible. Espero recibir su suscripción y me gusta en el video. Las paredes de la iglesia de San Jerónimo habían guardado secretos durante siglos. Y ahora, bajo mis pies, uno de ellos comenzaba a respirar. Yo era el párroco de aquel lugar, un hombre de fe, pero también de razón, o al menos eso creía. Cuando los obreros retiraron el retablo principal para su restauración, el aire se volvió denso, como si el edificio entero contuviera la respiración. El polvo de siglos flotaba en el aire, iluminado por los rayos del mediodía que se filtraban a través de los vitrales. Y entonces, allí estaba. El mural, una figura femenina envuelta en sombras y luz, con un manto que parecía tejido con la misma oscuridad. Pero no era su silueta lo que heló mi sangre, eran los ojos. Cientos de ellos, quizás miles, pintados con un detalle tan vívido que parecían recién abiertos. Pupilas dilatadas, iris brillantes, algunos entrecerrados, otros desorbitados, como si hubieran visto algo que ningún ser humano debería presenciar. Los obreros se quedaron inmóviles. Uno de ellos, un hombre corpulento llamado Ramón, retrocedió como si hubiera recibido un golpe. «Padre, esos ojos», murmuró, pero no terminó la frase, porque en ese momento la luz cambió. Un haz de sol atravesó el vitral central, bañando el mural en un resplandor rojizo, y entonces juraría que los ojos se movieron, no como ilusión óptica, no como un juego de luces, sino con intención, como si, después de siglos de espera, finalmente nos hubieran visto. Alguien tosió, el sonido rompió el hechizo, pero el daño ya estaba hecho. Habíamos despertado algo, y ahora nos observaba. Me sequé las manos en la sotana, notando que transpiraban frío. Recé en silencio, una oración que no era de devoción, sino de advertencia. Algunas paredes nunca debieron tocarse. La lluvia comenzó al caer la noche. No era el aguacero violento de las tormentas de verano, sino algo más lento, más persistente, como si el cielo estuviera sudando miedo. Los truenos llegaban en murmullos distantes, retumbando en las entrañas de la ciudad, anunciando algo que aún no podíamos comprender. Los obreros se habían ido a sus casas, pero el silencio que dejaron atrás no era tranquilizador. La iglesia respiraba. Las maderas crujían con un sonido que se confundía con pasos. Las goteras marcaban un ritmo irregular sobre las losas, como dedos huesudos golpeando un ataúd desde dentro. Yo me quedé, rezando en la sacristía, aunque las palabras me sabían a ceniza en la boca. Fue entonces cuando escuché el primer grito. Salí corriendo hacia la plaza donde la lluvia había convertido el empedrado en un espejo negro. Allí estaba Ramón, el mismo obrero que había retrocedido ante el mural, arrodillado en el lodo, con las manos aferradas a su propia cara. Sus gritos no eran de dolor, sino de un terror puro, visceral. «¡Los ojos! ¡No los cierres, no los cierres!», aullaba, mientras la lluvia le escurría por la espalda como lágrimas de algún dios antiguo. Lo levanté, notando de inmediato la textura de su piel, fría, húmeda, como si hubiera estado sumergido en agua estancada durante horas. Pero fueron sus ojos lo que me detuvo, inyectados en sangre, no como los de un hombre cansado, sino como los de alguien que había estado despierto demasiado tiempo en un lugar donde el sueño no existía. Las venas habían estallado en un patrón radial, como si algo hubiera presionado desde dentro, queriendo salir. «¿Qué pasó, Ramón?», pregunté, aunque una parte de mí ya sabía la respuesta. Él solo sacudió la cabeza temblando. «Soñé. No
No fue un sueño. Ella estaba ahí, de pie, en la oscuridad, con ese maldito velo negro. No se movió, no habló, pero me miró, y cuando cerré los ojos para no verla, hizo una pausa, tragando saliva. Los abrió por mí. Un relámpago iluminó la plaza, proyectando nuestras sombras contra la fachada de la iglesia. Por un instante, juré ver una figura alta y delgada asomarse tras uno de los vitrales. Pero cuando el trueno retumbó, la sombra ya no estaba. O quizá nunca la había visto. Ramón se desplomó en mis brazos, exhausto, murmurando una misma frase una y otra vez. Cuando cierras los ojos, alguien los abre por ti. Y esa noche, mientras la tormenta arrullaba a Coyoacán con sus dedos húmedos, yo también soñé. Soñé con una mujer de velo negro y con cientos de ojos abriéndose en la oscuridad. Elisa llegó al amanecer cuando la lluvia había cesado, pero el aire aún olía a tierra mojada y a algo más, algo rancio, como pergaminos olvidados en un sótano. La restauradora pasó sus dedos enguantados sobre el mural, deteniéndose en los bordes de la pintura, donde la pátina del tiempo se desmoronaba bajo su tacto meticuloso. «Esto no está en los planos», murmuró, más para sí misma que para mí. «No en los registros diocesanos, ni en los archivos de restauración». Sus palabras confirmaron lo que mi instinto ya sabía. Ese mural no pertenecía a San Jerónimo, al menos no oficialmente. Me acerqué, observando cómo la luz matutina se filtraba entre las grietas del techo, iluminando fragmentos de la figura femenina. Ahora, con la humedad de la tormenta, los pigmentos parecían más vivos, como si la pintura respirara. Los ojos, siempre los ojos, brillaban con un lustre antinatural, pupilas dilatadas que seguían cada movimiento en la habitación. Elisa raspó con delicadeza una capa de suciedad cerca del borde inferior del mural. Bajo siglos de polvo y cera de velas aparecieron símbolos entrelazados, formas geométricas que no correspondían a ningún icono católico que yo conociera. «Esto es más antiguo», dijo, «y no es de la escuela novohispana». Se inclinó limpiando con mayor cuidado. Letras surgieron entre los trazos, palabras en un latín arcaico, casi herético. «Vigilat animas contaminatas, observat, judicat». Vigila las almas contaminadas, observa, juzga. Elisa retrocedió como si hubiera tocado un cable pelado. «No es la Virgen», susurró. «Pero quiere que la llamen así, ¿verdad?» Una ráfaga de viento helado entró por la ventana abierta, haciendo volar las páginas de su cuaderno de notas. Las hojas aterrizaron frente al mural y por un momento, en el caos del papel revoloteando, juré que los ojos de la pintura lo seguían con avidez. Entonces noté algo que me detuvo el corazón. En la parte inferior del mural, casi oculta entre los pliegues del manto de la figura, había una mano pintada con dedos anormalmente largos. Y en esa mano, sosteniendo algo que no había visto antes, un pequeño espejo ovalado, pero no reflejaba la luz. Reflejaba algo más, algo que se movía dentro del mural. Elisa siguió mi mirada palideciendo. «Padre», dijo, con una voz que ya no era profesional, sino temblorosa, «necesito revisar los archivos de la Inquisición». Porque ahora lo sabíamos los dos. La dama del mural no era una pintura, era una advertencia. La sacristía olía a incienso rancio y madera carcomida. Los estantes, repletos de misales antiguos y casullas amarillentas, escondían algo más entre sus sombras. Algo que la iglesia había intentado borrar. Elisa golpeó suavemente la pared tras el armario de los ornamentos sagrados. El sonido hueco confirmó sus sospechas. «Aquí hay un vacío»,
murmuró, pasando los dedos por los bordes de un ladrillo que sobresalía apenas unos milímetros del resto. Con un movimiento preciso, lo retiró. El aire que escapó del hueco era denso, cargado con el olor a tinta desvanecida y pergamino podrido. Dentro un fajo de documentos atados con un cordel que se desintegró al primer contacto. Los papeles cayeron como hojas secas, revelando sellos de cera rota, el emblema del Santo Oficio. Virgo Vigilance, rezaba el primer documento, con una caligrafía temblorosa, como si hubiera sido escrita bajo un miedo incontenible. Figura ad probationem animarum sed. Elisa tradujo en voz baja, cada palabra más fría que la anterior. La Virgen vigía, figura para probar las almas, pero ha probado demasiado. Causa vigilia perpetua, terror ocularis y finalmente, dementia sancta. Mis manos sudaban. El término dementia sancta solo se usaba para los casos en que los fieles perdían la razón al contacto con lo divino, o con lo que creían divino. El siguiente documento era un decreto de censura, fechado en 1783, firmado por un tal Fray Alonso de la Merced. Por orden del Santo Oficio, se procederá al sellado del mural denominado Oculi Animarum, en la iglesia de San Jerónimo. Se prohíbe su mención bajo pena de excomunión. 3 sacerdotes y 12 feligreses han sido trasladados al hospital de San Hipólito tras episodios de... El resto estaba manchado, pero alcanzaba a distinguir una palabra: autopsia espiritual. Elisa levantó otro pergamino, este con un dibujo descolorido. Era un boceto del mural, pero con detalles que la pintura ocultaba. Entre los ojos, casi camuflados, había diminutas figuras humanas retorcidas, como almas atrapadas en una red de miradas. No es un ícono, susurré. Es una trampa. Elisa asintió, señalando una nota al margen escrita con una letra desesperada. Los ojos no son de ella, son de los que la miraron. En ese momento una ráfaga de viento entró por la ventana, haciendo volar los documentos. Al agacharme para recogerlos, mi reflejo en el espejo de la sacristía se movió un segundo después que yo. Y por un instante, en el cristal, los ojos no eran los míos. Eran los del mural, observando, juzgando, recordando. El pasado no estaba muerto, nunca lo había estado. Solo esperaba, paciente, detrás de una pared. Los obreros dejaron de venir. No fue una decisión, sino un instinto colectivo, como animales que huelen el acecho de un depredador invisible. Solo quedaban las herramientas abandonadas, cubiertas por un polvo que parecía acumularse demasiado rápido, como si el tiempo dentro de la iglesia se hubiera acelerado. Pero la ausencia no los protegía. Ramón fue el primero en llamarme, su voz quebrada por el teléfono a las 3:17 a.m. «Padre, están en mi casa». No tuve que preguntar qué. Al llegar, encontré su departamento en silencio, las paredes adornadas con docenas de pequeños espejos de bordes negros, los mismos que su abuela colgaba para alejar el mal de ojo. Ahora reflejaban algo distinto. En cada uno, en el ángulo más inesperado, un ojo aparecía, no pintado, no imaginario, vivo. Ramón yacía en el suelo de la cocina, boca arriba, las pupilas dilatadas hasta casi borrar el iris. «Se mueven», susurró, señalando el techo. «Siguen las sombras». En el hospital los médicos diagnosticaron estrés laboral, pero cuando el enfermero le inyectó el sedante, Ramón se incorporó de golpe y susurró algo que hizo palidecer al hombre. «¿Ella ya sabe lo que pensamos?». Esa misma noche, Elisa llamó desde el metro. «No son alucinaciones», jadeó, el eco de los trenes ahogando su voz.
Los he grabado. En su teléfono, un video tomado en el mercado. Entre la multitud, en el reflejo de un escaparate, en el charco de agua a sus pies, siempre un ojo extra, parpadeando en sincronía con los suyos. Al día siguiente, encontraron a Luis, el más joven de los albañiles, al pie de las escaleras del campanario. Su cráneo estaba fracturado en forma radial, como una estrella o como una pupila estallando. Alguien lo empujó, insistía su esposa histérica. Dijo que lo seguían desde los charcos. Regresé a la iglesia al anochecer. Las velas que había dejado encendidas estaban apagadas, pero el aire olía a cera derretida. Al pasar frente al mural, noté que los ojos habían cambiado ligeramente su disposición. Ahora varios miraban hacia abajo, hacia el sótano, hacia donde, según los documentos de la Inquisición, llevaban a los contaminados para su purificación ocular. Elisa me esperaba allí, con una linterna temblorosa. No estamos solos, dijo, y en las paredes húmedas del sótano, algo parpadeó. La cámara de Elisa captó lo que nuestros ojos no podían ver. Habíamos montado el equipo en el altar mayor, apuntando directamente al mural. Grabación nocturna, modo infrarrojo. El objetivo era simple: probar que nada sobrenatural ocurría, que todo era producto del miedo, de la sugestión colectiva. Pero a las 2:47 a.m. los ojos se movieron. No fue un cambio sutil. En la pantalla del portátil vimos cómo las pupilas pintadas giraban en sus órbitas, como si siguieran un patrón establecido. Primero hacia la puerta principal, luego hacia el confesionario, finalmente hacia el lugar donde habíamos estado sentados Elisa y yo horas antes. «Es un sistema», murmuró Elisa, avanzando el video. «Como los de seguridad, pero antiguo, muy antiguo». Rebobinó. En cada cuadro, los ojos cambiaban de posición exactamente cada 30 minutos, siempre en intervalos perfectos, siempre vigilando puntos estratégicos. Pero lo peor vino después. En el minuto 4:23 la cámara captó algo más. Una figura, alta, vestida de negro, inmóvil junto al mural. No había entrado por ninguna puerta. Simplemente apareció, como si emergiera de la pintura misma. Elisa detuvo el video, amplió la imagen. Dios mío, la figura no tenía rostro. Donde debería estar su cara, había solo un vacío negro. Pero de ese vacío surgían hilos, finos, brillantes, como hebras de telaraña bañadas en luna, que se conectaban a los ojos del mural, como cuerdas de marioneta, como nervios ópticos, como si los ojos no pertenecieran al mural, sino a ella. Esa noche, Elisa se quedó a dormir en la sacristía. Cuando despertó gritando, me encontré inclinado sobre ella, sosteniendo sus hombros. No sueño desde hace 3 días, jadeó. Pero estoy soñando ahora, ¿verdad? Esto es un sueño. Sus ojos, rojos, secos, reflejaban un terror que conocía demasiado bien. No, respondí, sintiendo el peso de la verdad en cada palabra. No es un sueño, es que ya estás dentro del suyo. En la pared detrás de nosotros, el yeso comenzó a agrietarse, formando patrones radiales, como pupilas dilatándose. La tormenta llegó sin aviso, como si la ciudad entera hubiera contenido la respiración y finalmente exhalado su podredumbre. Los truenos retumbaban en los huesos de la iglesia, haciendo vibrar los vitrales hasta que juré que sangrarían. Habían pasado 48 horas desde la desaparición de Mendoza, el último obrero que se atrevió a entrar en San Jerónimo. Lo encontramos, o lo que quedaba de él, en el baptisterio. No había cuerpo, solo una silueta carbonizada en la pared, como si alguien lo hubiera borrado de la realidad
pero dejado su sombra. Los rasgos eran indistinguibles, excepto por 2 detalles: las manos alzadas en súplica y la ausencia total de ojos. Elisa tocó la pared con guantes de látex. «No es hollín», susurró. «Es como si la piedra misma hubiera recordado su forma». Un relámpago iluminó el mural detrás de nosotros. Por primera vez noté que la figura central había cambiado su postura. Ahora una mano, aquella que sostenía el espejo, se extendía hacia la silueta de Mendoza, como señalándolo. El padre Núñez, el más anciano de la parroquia, entró entonces con un candelabro tembloroso. Su rostro era un mapa de arrugas y miedo. «Basta», dijo, y en esa palabra había siglos de culpa. «Esto es lo que pasó en 1783, lo mismo, exactamente lo mismo». Nos condujo a la cripta, donde los archivos prohibidos de la archidiócesis guardaban su último secreto. Un manuscrito sellado con cera negra rezaba: «Acta de la purificación del templo de los 1000 ojos». Dentro, un relato escrito por un tal Fray Bartolomé de las Casas, no el santo, un homónimo más oscuro, detallaba la verdad. San Jerónimo no era una iglesia, era un tribunal. El mural no es arte, es un instrumento de juicio. La Virgen vigía, no mira. Extrae. Los ojos de los herejes, de los blasfemos, de los que dudan, quedan atrapados en su manto para siempre, observando a los siguientes, juzgando en su lugar, hasta que el pecado se agota, o hasta que los vigilantes enloquecen. En este año del Señor de 1783, hemos sellado el mural tras el retablo, pues ya no distinguíamos si los ojos que nos observaban eran los de los condenados o los nuestros propios. Elisa dejó caer el manuscrito. «Es una máquina», dijo, «una máquina de la Inquisición que sigue funcionando». En ese momento el candelabro del padre Núñez se apagó. En la oscuridad, cientos de puntos brillantes aparecieron alrededor nuestro, parpadeando, aguardando, juzgando, y entonces, desde el mural arriba, algo comenzó a descender por las paredes. Elisa corrió hacia el mural con una lona negra en las manos, sus dedos temblorosos clavando tachuelas en la madera centenaria. Cada golpe del martillo resonaba como un latido agonizante. «¡No mires!», gritó, pero ya era demasiado tarde. Yo había visto, todos habíamos visto. La figura del mural ya no estaba confinada a la pintura. Se extendía por las paredes como una mancha de tinta, sus ojos multiplicándose en las grietas, en los vitrales, incluso en el agua bendita que temblaba en la pila. Donde hubiera un reflejo, allí estaban ellos, docenas, cientos, mirándonos con una atención hambrienta. Elisa logró cubrir la mayor parte del mural, pero un detalle escapó. Un solo ojo, perfectamente conservado, quedó expuesto en un pliegue de la lona, y ese ojo se movió, siguiéndonos mientras retrocedíamos. «Tenemos que salir», jadeó Elisa, «antes de que...». Su voz se quebró cuando notamos el cambio. El sonido había desaparecido. El rumor de la lluvia, el crujir de las maderas, hasta nuestro propio respirar. Todo se había esfumado, como si alguien hubiera tapado los oídos del mundo. Solo quedaba un zumbido agudo, penetrante, que no venía de fuera sino de dentro de nuestros cráneos. Y entonces comprendí la verdad. No era silencio, era espera. Elisa cayó de rodillas, sus manos aferrándose el rostro. Entre sus dedos vi cómo sus ojos se dilataban anormalmente, las venas rompiéndose en patrones radiales. «¡Los está sacando!», gritó. «Dios mío, los está sacando de mis órbitas». Fue entonces cuando lo supo. Lo supimos ambos. Solo había una forma de romper la conexión. Un solo acto de fe más poderoso que la curiosidad, que el miedo, que el instinto mismo de supervivencia.
Elisa alzó las manos. Sus dedos temblaron un instante antes de hundirse en sus propios ojos. El sonido regresó de golpe, ahogando sus alaridos, pero cuando retiró las manos ensangrentadas, algo increíble ocurrió. Los ojos del mural se cerraron. Todos, a la vez, como si un interruptor se hubiera accionado. La iglesia suspiró, las velas se encendieron solas, y por un momento, todo fue quietud. Elisa, jadeando, me tendió algo con su mano temblorosa. «Guárdalos», susurró, «para que ella no los encuentre». En su palma sangrante sus ojos aún brillaban, intactos, como gotas de vidrio líquido. Los tomé, sintiendo su calor vital. Y entonces lo vi. En el espejo de la sacristía reflejada entre los vitrales, una figura alta se alejaba, su velo negro ondeando como humo. Pero no fue eso lo que me heló la sangre. Fue darme cuenta de que en el reflejo yo no tenía ojos. Solo entonces entendí el verdadero precio de la fe. No era creer sin ver, era dejar de ver para poder seguir creyendo. 3 días después, en una capilla a las afueras de la ciudad, un restaurador retiró un retablo barroco para comenzar su trabajo. El ruido que hizo la pared al agrietarse sonó exactamente como un ojo abriéndose después de un largo sueño.